Radio Inclusión 2.0. Cada voz cuenta. A menudo, cuando hablamos de juventud y discapacidad en el deporte, pensamos automáticamente en la práctica adaptada. Pero, ¿qué pasa cuando la pasión por el deporte encuentra su mejor salida profesional detrás de un micrófono o una libreta? El periodismo deportivo se presenta como una vía increíble para vivir el deporte a máximo nivel. Hoy analizamos cómo de accesibles son realmente esos espacios informativos y qué barreras visibles e invisibles hay que derribar para hacerse un hueco en la profesión. Hola a todas y todos, bienvenidos y bienvenidas a Radio Inclusión 2.0, un espacio impulsado por Aspaim, Castilla y León Juventud y el Consejo de Juventud de Castilla y León. Hoy estamos aquí para hablar de deporte, pero no el deporte en la pista, no únicamente, sino el deporte que está detrás de la pista, un deporte que está en la cabina, en la sala de prensa. Por eso quiero presentar a Roberto Carrica, un profesional del mundo del deporte. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿qué tal tú? ¿Qué tal por aquí? Bien, hace buen día, buena compañía, así que todo perfecto. Quería saber un poquito cómo entraste en el mundo del deporte o cómo te empezaste a interesar. Creo que como todos, al final esto no es deporte adaptado o deporte convencional, es deporte a secas, ¿no? Creo que todos los niños y niñas, por supuesto, cuando empezamos con el deporte lo hacemos porque nos gusta, ¿no? Porque queremos hacer algo. Es cierto desde el punto de vista de lo que es el deporte adaptado que muchas veces parte de una necesidad, ¿no? De moverte, de no llevar una vida sedentaria, pero muchas veces, bueno, pues pruebas muchos deportes hasta que encuentras el que te gusta, ¿no? Como muchos de nosotros, ¿no? Y creo que pues así empecé, un poco por el boca a boca y hasta el día de hoy. ¿Y en qué deporte empezaste? He hecho tantos que, mira, por recomendaciones médicas desde que era muy pequeño estuve haciendo hípica, luego me pasé creo a la natación, estuve un montón de años con la natación, pero bueno, al final también era mucho esfuerzo también a nivel familiar porque no dejas de ser un niño y encima tienes discapacidad y todo eso, entonces buscamos algo más cercano, ¿no? Y al final no era un deporte que me gustara, es decir, me gusta la natación, pero no me gusta a nivel deportivo, ¿no? Pues como cualquiera que va a una piscina y se echa unos largos o lo que sea, ¿no? Pero ese compromiso no lo tenía, entonces para hacer algo con lo que no estaba comprometido, pues decidí cambiar y un día pues apareció el deporte al que luego me dediqué, lo probé y me enamoré. ¿Y qué deporte fue? Yo estuve un montón de años, hasta hace, no sé, hasta 2022 creo, haciendo baloncesto en silla de ruedas. ¿Y cómo empezaste? ¿Qué es lo que te llamó la atención? Cuando tú empiezas en un deporte como el baloncesto, muchas veces lo que ocurre es que empiezas con lo que llaman escuelas deportivas. Todo el mundo conocemos el baloncesto convencional, ¿no? Botar un balón, meterlo en el aro y tal. En este caso es mucho más complejo porque las sillas son diferentes, todo es un entorno distinto, ¿no? Y alguien tiene que enseñarte. Entonces, lo que en el deporte convencional se llama deporte base, independientemente de que sea uno u otro, aquí se llama escuelas deportivas. Y yo empecé, bueno, pues porque una compañera de colegio, en este caso, un año mayor que yo, me dijo, oye, pues hay este proyecto ahí en Asturias, donde yo vivo, y vente a probar a ver qué te parece, a ver cómo lo ves. Al principio, la verdad, que estaba cero convencido, pero cero. Porque ya te digo, ¿no? Yo siempre tuve esa mentalidad de querer hacer las cosas bien. Y el probar cosas nuevas a veces me costaba, ¿no? Pero fue probar un par de semanas y me enamoré, como te digo. A veces empezar algo nuevo siempre asusta y siempre es difícil. ¿Qué experiencias o qué cosas te sorprendieron cuando empezaste? Yo creo que todo. Es una respuesta fácil, ¿no? Decirte todo, pero la realidad es que es eso, es todo, porque al empezar de niño vas experimentando muchos cambios, ¿no? A nivel físico, a nivel personal, y creo que el hecho de estar en una silla distinta a la convencional, a la que usas en el día a día, y poder sentirte parte de algo o sentirte libre de hacer algo, yo creo que fue un poco lo que hizo que me quedara, ¿no? Sí, cuando hablas así de sentirte parte de algo, ¿notaste
una apertura de las personas con las que jugabas hacia ti y notaste cierto sentimiento de unidad o en el equipo? Al principio no, cuando ya luego di el salto de nivel, ahí sí, porque claro, entras en un sitio siendo el niño, el guaje que decimos nosotros, ¿no? Y entonces ahí es todo como los ojos puestos en ti, ¿no? Todo el mundo te ayuda, todo el mundo quiere lo mejor para ti y ahí sí te notas un poco el protagonista, ¿no? Es egoísta decirlo de esta manera, pero es la realidad, ¿no? Y creo que luego vas aprendiendo, ¿no? A convivir, a un montón de cosas que en el día a día pues piensas que tienes quizá interiorizadas y que no es cierto. Las personas que juegan al baloncesto en silla de ruedas tiran desde mucho más lejos que en el baloncesto de a pie, digamos. Sí. ¿En algún momento empezaste a jugar de manera profesional? ¿Cómo fue ese cambio? A ver, yo aquí siempre hago una distinción, porque es una pregunta que me hacen mucho. Claro, a nivel profesional se puede decir la gente que vive de esto, que es lo lógico, ¿no? Tú tienes una profesión, te pagan por ello cada X tiempo, pero yo siempre hablo con ello del profesionalismo como a lo que tú te dedicas de la mejor manera posible. La dedicación que yo tenía al baloncesto era total, evidentemente tenía que compaginarla con mis estudios, con mi vida social, aunque ya hablaremos, porque eso creo que pasó en ciertos momentos a un segundo plano, pero para mí, yo cuando hablo de profesionalismo es eso, ¿no? El querer siempre hacerlo mejor y llegar lo más arriba posible. ¿Cuándo te diste cuenta de que querías ir más allá del baloncesto? Bueno, yo creo que yo sabía desde el día uno que el baloncesto no iba a vivir. Lo que no sabía era a lo que... Bueno, en realidad sí lo sabía, ¿no? Pero ya te digo, del baloncesto no iba a vivir. Entonces sabía que tenía que buscar algo más. Y la manera de estar relacionado con el deporte, pues era en cierta medida el periodismo. ¿En qué equipo jugabas de baloncesto? ¿Actualmente sigues jugando? No, ya te digo que hace años que estoy parado. Bueno, parado nunca se está, ¿no? Pero fuera de lo que es la rueda competitiva, sí, hace años que estoy fuera. Yo jugaba en Asturias, en el único equipo que hay. Al final Asturias es una comunidad pequeñita, no es Castilla y León, que tenéis un montón de elecciones. Nosotros teníamos una. Sí que es cierto, tengo que decir que pese a tener una, teníamos todos los deportes disponibles, o casi todos. Es decir, yo porque elegí el baloncesto, pero podía haber elegido tenis, podía haber elegido lo que hubiese prácticamente querido, ¿no? Entonces estuve allí, pues yo creo, desde los 12 años quizá, que empecé, imagínate, en la escuela que te decía, hasta los 22, 23. Son muchos años de vida para lo poco que hemos vivido, ¿no? Allí en Asturias, ¿empezaste a estudiar algo más relacionado con el deporte o con...? Sí, a ver, yo tuve una vida estudiantil normal, quiero decir, normal en cuanto a cumplir ciclos. Fue bastante mala porque nunca fui un estudiante que fuera brillante, pero una vez acabado lo que es la educación obligatoria, pasa al bachiller, del bachiller me metí en un FP de producción audiovisual, ya fíjate, ¿no? Ya marcando un poco el camino, porque, bueno, yo la verdad es que hice la EBAU que era entonces y la suspendí 2 veces. Entonces digo, bueno, como no me puedo quedar en casa sin hacer nada, primero porque no me interesa y segundo porque me desheredan, pues tengo que hacer algo, ¿no? Hablándolo con mi familia, tras mucho pensarlo, encontramos esa solución que iba un poco ya vinculado a lo que querría en el futuro y pasé esos 2 años, bueno, en realidad tengo que decir que fueron 4, haciendo producción y después hasta el día de hoy. ¿Y llegaste a trabajar de prácticas o en algún lugar? Trabajar como tal de manera remunerada no. Sí que hice prácticas, evidentemente, porque todos los ciclos creo que a día de hoy tienen ese tipo de prácticas. Y tengo que decir que fue primero, de las mejores experiencias, ya no solo a nivel de estudios, sino a nivel personal, por todo lo que aprendí y por todo lo que me llevé, ¿no? Cierto es que llevo muy mal las despedidas, generalmente, ¿no? Pero ese día lo pasé mal. Ese día lo pasé mal y incluso me llegué a plantear si a nivel personal quedarme yo allí es decir, pedir quedarme yo en la empresa o realmente seguir vinculado al periodismo, ¿no? Que era lo que había querido desde chiquitín y fíjate, tuve dudas
por lo bien que me haya ido, ¿no? ¿Y allí hiciste prácticas de periodismo o de relacionadas con el deporte? A ver, sí y no. Es decir, lo mío no era a nivel periodístico, porque no podía, yo tenía que ser productor audiovisual, pero claro, fui a un club deportivo a hacer las prácticas dentro de un gabinete de prensa, entonces ya sabes lo que eso conlleva. Y encima, pues lo que te digo, haces vínculos con todo el mundo, tu propio tutor, si tienes suerte, generalmente se interesa por lo que por lo que tú quieres. Y yo le dije, no, yo después de esto quiero hacer periodismo. Entonces ya dijo, ah, sí, pues que sepas que yo soy periodista, lo clásico, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya él enfocó las prácticas de una manera distinta. Y por eso, creo que por eso me llevo esa experiencia. Hablando un poquito de periodismo, cuando entraste en la facultad de periodismo, ¿qué tal fue el primer encuentro, ¿no? Entras en la facultad, ¿cómo te sentiste? A ver, yo tenía mucho miedo, pero no por la discapacidad ni nada. Yo creo que es algo que le pasa a todos los estudiantes. Y sobre todo a los que venimos de fuera, a un sitio nuevo, ¿no? Yo tenía mucho miedo porque nunca sabes si estás preparado para ese tipo de cosas. Pero la verdad es que fue muy fácil. O sea, fue muy fácil dentro de lo difícil que es, ¿no? Ese tipo de adaptaciones. Porque con la gente de clase bien, en el sentido de, ahí todo el mundo quiere ser periodista, ¿no? Los que van a acabar la carrera, vamos a ser periodista en 4, 5, 8 años, los que sean. Entonces, los intereses al fin y al cabo son comunes. Y ahí es mucho más fácil hacer vínculos. Y hablando de periodismo y hablando de la universidad, cuando entraste en la facultad, ¿sentiste que había algo que necesitaba ser adaptado o había alguna necesidad que no estaba cubierta? Siempre, pero eso me pasa en la facultad, me pasa en mi casa, me pasa con mi grupo de amigos, a mí y a todos, ¿eh? No es que Roberto Carrica sea especial, ¿no? Es que nos pasa a todos. Pero tengo que decir que en este caso la gente de la universidad lo adaptó a la mayor brevedad posible, ¿no? Siempre muy pendientes de, oye, ¿necesitas algo? Oye, ¿en qué clase vas a estar? O ahora en época de exámenes, ¿no? Lo mismo, ¿en qué clase vas a estar? Porque no sé cómo son en otros sitios, ¿no? Pero nuestras clases son con mesas contiguas, una con la otra, y muchas veces no hay sitio para las sillas de ruedas o las diferentes adaptaciones que hagan falta. Entonces yo, por ejemplo, tengo una mesa que es de quitar y poner para entendernos, ¿no? Y entonces, claro, esa mesa es... Hay 3 o 4 en toda la facultad, imagínate, a la que haya 5 estudiantes con esas necesidades en la misma, pues ya hay que ir rotando, ¿no? Entonces por eso te preguntan en los exámenes si necesitas. Y luego, bueno, luego están las adaptaciones clásicas. Eso en cuanto al académico. Y luego, barreras como tal en lo personal, a ver, te diría que no y seguramente te estoy mintiendo. Porque esto pasa, ¿no? Que muchas veces, aunque te llevas bien con todo el mundo y aunque tienes esa buena relación, a veces te planteas y dices, con la gente de mi clase o con un grupo determinado, sabes que sí, porque es el día a día y eso no hay duda, pero a veces pues dices, sí, pero y con este que está yo estoy en segundo, por ejemplo, pues o con la gente que está en tercero o con los que entran ahora nuevo de primero, que te conocen, que tienes ese buen trato, pero que igual es un trato cordial por tu situación, entonces a veces te planteas, ¿no? ¿Cuánto de verdad hay en esto? Con relación a la gente de mi clase, por ejemplo, muy bien. Date cuenta que está feo que lo diga, ¿no? Pero un porcentaje muy alto de la clase queremos ir por la misma rama en el futuro. Y eso hace pues que en la propia facultad se hagan torneos de diferentes deportes, pues no sé, se me ocurre los clásicos, ¿no? Fútbol, baloncesto y los que van surgiendo. Pues por ejemplo el año pasado llegas nuevo a la carrera, te plantean esta posibilidad y la gente de mi clase, o el grupo con el que yo me muevo, quiero decir, no lo dudó. O sea, de repente me meten en un grupo de WhatsApp distinto con el nombre del equipo y tal, y yo, ¿qué hago yo aquí, no? Y dice, no, porque tú igualmente vas a venir con nosotros. Y eso al final es lo que te digo, ¿no? Que te llena en cierta medida de decir, han pensado en ti sabiendo lo que hay, ¿no? Hay veces que cuando igual el espacio, los materiales no están adaptados, lo compensa son la gente, las personas. Sí, yo personalmente soy una persona que voy muy con los míos. Es, es algo muy básico lo que te acabo de decir, ¿no? Pero es cierto. Yo voy muy con los míos y me apoyo mucho en eso. A veces hasta me trae problemas, ¿no? Porque, claro,
Creo que todos en esta vida tenemos problemas, más graves o menos. De hecho, yo creo que dentro de mi situación personal no tengo apenas queja, ¿no? Pero sí que, bueno, en el día a día, pues te comunicas con la gente y no te das cuenta de que quizá yo ahora esté hablando contigo, pero no sepa los problemas que tú tienes detrás, ¿no? Y si yo me entero y eres de mi confianza, voy a priorizarte a ti, ¿sabes? Entonces eso ha hecho que muchas veces yo pase a un segundo plano sin darme cuenta, porque yo mismo me he puesto en ese segundo plano. ¿Nos puedes contar alguna experiencia o así dentro del mundo deportivo o dentro de la facultad? Creo que cuando lo llevo en este caso al mundo de la competición, era muy pesado porque era de los que me llegaba el primero a entrenar, me iba al último, ¿no? Y eso al final mentalmente me desgastó. Mentalmente me desgastó, perdí muchos vínculos por ser yo pesado, ¿no? Porque tú me dices de ir a tomar un café y yo te digo, no puedo, tengo que entrenar, o no puedo porque es viernes y mañana juego, tengo que viajar. Tengo la suerte de que mi gente lo ha entendido, ¿sabes? Entonces me quedo con eso. Pero da la casualidad que los que muchas veces no lo entendieron fueron la propia gente que jugaba conmigo, ¿no? Te llevas gente muy buena, porque creo que al final es lo bonito que tiene este deporte, ¿no? El que yo practico, digo. Que la gente es muy buena por lo general, pero como en toda familia, te encuentras algo que no cuadra. Y de hecho, antes de que me preguntes, por eso estoy fuera. Porque no casaba con ciertos valores y ciertas personas. Al final, yo estoy tranquilo porque sé que mi futuro va a seguir estando ahí. Mi futuro nunca iba a ser baloncesto, o por lo menos no de la manera que yo o ellos mismos lo enfocaban, así que estoy muy tranquilo y cada uno tiene que ser consecuente con sus actos. Yo, pues, probablemente era joven, cometí algunos errores, pero ellos que no eran tan jóvenes se rebajaron a una altura que no deberían, y eso habla más de ellos que de mí. Tú mismo lo has dicho. Al final, las personas que no se comportan bien con otros, al final es el mismo problema suyo. Y cada uno al final sigue su camino y lo importante es que haga cada uno lo que le apetezca y como se sienta mejor. Y es verdad que los deportes de equipo, el baloncesto, cuando tienes gente que te apoya, te anima y está contigo, se puede ser una buena piña. Ya te digo que yo creo que mi mayor error fue eso, fue el priorizarlo por encima de otras cosas, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho, que en este caso es llevada al fútbol, que dice que el fútbol es la cosa más importante de las menos importantes. En este caso, a mí en el baloncesto me pasó algo así. Lo que pasa es que yo lo prioricé por encima de lo que yo debería, ¿no? Y a nivel, pues ya te digo, a nivel mental me afectó mucho, y cuando a nivel mental no se está bien, a nivel social tampoco. Eso es. Me ha gustado mucho esa frase que acabas de decir, que a veces no es el deporte en sí, sino todo lo que hay detrás. Me gustaría preguntarte qué te gustaría, te gustaría decirles algo a aquellos que quieran practicar un nuevo deporte, ya tengan discapacidad o no tengan discapacidad, aquellas personas que quieren empezar un nuevo deporte o algo que quieras, un mensaje que quieras enviarles. No, el deporte es para todos. Yo entiendo que siempre tenemos ese miedo, ¿no? De que hablábamos antes, a dar pasos nuevos en nuestra vida, pero yo creo que el deporte es para todos, y sobre todo, en este caso sí que lo voy a llevar a la discapacidad, porque creo que ahí se diferencia un poco. Nosotros, como personas con las circunstancias que tenemos, necesitamos hacer deporte, necesitamos del deporte. Quizá no de la manera en la que yo lo enfocaba, ¿no? Por supuesto. Pero necesitamos hacer cosas, necesitamos, ya por el simple hecho de salir de casa, ¿sabes? De no estar entre cuatro paredes continuamente y pensando en, me apetecería hacer esto, pero que yo entiendo esos peros, ¿sabes? Yo entiendo ese quizá esto no me vaya como tú esperas. Bueno, pero es que en la vida tampoco, ¿no? Estamos hoy hablando, y para que tú hayas llegado aquí, pues te has tenido que levantar por la mañana, has tenido que pasar por cosas que no cuentas, ¿no? Pero que están ahí. Pues en este caso ocurre un poco lo mismo.
Yo animaría a la gente que quiere hacer deporte a que lo haga, que para eso está, y luego ya pues la vida te va llevando por sus caminos. Bueno, me quedo con esa reflexión, con que animar a las personas a hacer deporte porque va a ayudarles, y a un deporte que sea para todos y para todas, y que se animen, que siempre va a venir bien, siempre va a ayudar a hacer equipo, siempre va a ayudar a sentirnos mejor, y sobre todo impulsar el todo tipo de deporte para todos y deporte adaptado. Y ya no eso, ya dejando a un lado el tema físico, el tema social. Va a haber personas que no tengamos ese problema de relacionarnos, pero también las va a ver que sí lo tengan, ¿no? Entonces, sobre todo si son deportes de equipo, si lo que te gusta es, hablando mal, ir a tu bola y tal, pues quizá el baloncesto, por ejemplo, no sea para ti, ¿no? Pero si lo que necesitas es socializar, no tienes necesariamente que competir. Yo he competido, pero primero, yo no soy ejemplo de nada, no, así lo considero. Y segundo, que, como te digo, hay más deportes, ¿no? Entonces, si lo que quieres es socializar, vale, un deporte en grupo, pero olvidándote de la competición, simplemente para disfrutarlo. Eso es, mucho más allá de la competición en sí. Ojo, la competición está bien, ¿eh? Creo que te hace crecer, te hace mejor persona incluso, porque básicamente porque maduras y porque la vida consiste en caerse, y en la competición no te caes, te tiran. Pero bueno, creo que tampoco es no creo que sea lo más sano del mundo, ¿sabes? Eso es, sí. Nos quedamos con este mensaje. Muchas gracias, Roberto, por enseñarnos y hacernos ver que el deporte es para todos y todas. Gracias, ha sido un placer tenerte aquí. Nada, el placer es mío siempre. Cualquier cosa que necesitéis. Lo mismo digo, estamos en Aspaim, y a vosotros, oyentes, estamos en Spotify, estamos en YouTube y en diferentes plataformas. Podéis suscribiros. Muchas gracias por estar aquí. Hasta la próxima. Nos quedamos con ese mensaje. El deporte es de todos y la forma de contarlo, analizarlo y vivirlo también tiene que ser un reflejo de nuestra sociedad, con espacio para todas las realidades y adaptando a todas las personas. Gracias por escuchar Radio Inclusión 2.0, un podcast presentado por Laura Gutiérrez con producción técnica y audiovisual de Lucía Morán. Radio Inclusión 2.0 es un proyecto de Aspaim Castilla y León Juventud y el Consejo de la Juventud de Castilla y León.